todos, mi nombre es André Castillo, junto a mi compañera Daniela Arrieta. En el siguiente video le explicaremos sobre el control de calidad en la soldadura. Para entrar de lleno al tema, primero quiero hablar sobre qué es un soldador y qué es soldar, ¿cierto? Los riesgos que podemos encontrar, la protección y los materiales, las herramientas que podemos necesitar, ¿cierto? Algunas. El soldador es una persona especializada en la unión de dos piezas mediante el calor y la presión, ¿cierto? El proceso de soldar es un proceso muy delicado que requiere de precisión y de práctica. Es un proceso químico en el cual encontramos el humo de la soldadura. Este humo en altas dosis puede causar irritaciones en la nariz y en la garganta, como también enfermedades muy serias en los pulmones. Esta actividad también podemos encontrar agentes causantes del cáncer como el níquel, el cromo y el arsénico. Entonces, para minimizar estos efectos, encontramos los equipos de protección personal, como lo es el gorro, que nos protege nuestro cabello y cuero cabelludo, las mascarillas respiratorias, que nos ayudan a evitar inhalar el humo ya mencionado. También la máscara de soldar, esta nos ayuda a proteger nuestra cara, cuello y ojos, ¿cierto? Los guantes de cuero nos ayudan a proteger nuestras manos, nuestras muñecas, como también nos facilita un mayor agarre de las herramientas que estemos utilizando. También encontramos los delantares que nos ayudan a protegernos de los rayos ultravioleta, como también de las salpicaduras. Encontramos las polainas y la casaca de cuero. Estas nos ayudan en posiciones donde el operador tenga que hacer posiciones verticales y así evitar quemaduras. También encontramos los zapatos que nos ayudarán a protegernos de posibles golpes y también de las salpicaduras. Entonces, vamos a la parte de las herramientas. Como les decía, existen muchas herramientas, solo que considero que estas son las principales a la hora de hacer esta actividad. Encontramos la sierra de cinta. La sierra nos ayudará a poder cortar el material de una manera más adecuada al momento de soldar. Encontramos la soldadora eléctrica. Esta nos ayuda a generar la presión y el calor que necesitamos en ese momento. Encontramos los electrodos. Estos son varillas metálicas, especialmente sirven como material de apoyo en el proceso. La podemos encontrar de metal no ferrosos, ferrosos y no ferrosos, ¿cierto? La cortadora de plasma, esto se utiliza para cortar el metal aplicando un chorro de plasma caliente. Este plasma es un gas ionizado, quiere decir que son gases que pueden perder o ganar electrones mediante, átomos mediante las cargas eléctricas a alta temperatura y así cortar el metal de una manera más rápida y precisa. También podemos encontrar la pulidora, nos sirve para lijar y pulir el metal después de soldar. Gracias a su disco que gira a altas velocidades, podemos eliminar el exceso de metal y tener un acabado más liso y uniforme. Entonces, entonces, la labor de un soldador no es solamente hacer la unión de los metales. En lo posible, él debe tratar de que esta unión se haga de la mejor manera y los cordones, que es el metal que se deposita en la junta de las piezas, no presenten defectos ni discontinuidades. En la soldadura, los defectos se denominan como la interrupción que se puede presentar en el metal y que se obliga a su reparación, ya que puede causar rupturas o accidentes. Por eso, los códigos y las normas no aceptan los defectos. También existen las discontinuidades,
que son interrupciones un poco más pequeñas y son tolerables en los cordones. En esta imagen les quiero presentar las 7 apariencias o características que se pueden presentar. En el primer caso se ve un cordón óptimo, un cordón con armonía, ¿cierto? Un buen desplazamiento del soldador. También se puede ver que el ancho y la penetración es óptima. En el segundo se puede ver con un amperaje bajo, se puede ver poca penetración, ¿cierto? Un cordón torcido y redondo. En el tercer caso, con amperaje alto, ocurre todo lo contrario. Existe excesiva penetración y con riesgo de perforación del metal. También se lleva al límite la capacidad conductora del electrodo. Todos los electrodos tienen rangos operativos según su diámetro. Cuanto mayor sea este, mayor será la capacidad conductora de electrones. En el cuarto, ¿cierto? Con voltaje bajo, se puede ver un cordón angosto con poca penetración, ¿cierto? Con un voltaje alto, en el cordón 5, ocurre todo lo contrario. Existe una excesiva distancia entre la pieza y el electrodo. También existe una excesiva penetración. Lo aconsejable en este caso sería acortar la distancia para reducir el defecto. En el sexto cordón se puede ver con un avance lento, se puede ver un mayor consumo de material y poca penetración. Y en el último, con un avance rápido, se puede ver un cordón muy fino y con poca penetración. Entonces, estos son las diferentes cordones que se pueden presentar en la soldadura. También se puede ver otros defectos como lo son las salpicaduras, los golpes de arco, la mala apariencia. Miren, en este caso se ve una falta de penetración y lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, las grietas que son totalmente inaceptables. Entonces, para poder controlar todo esto, existen normas, existen parámetros, métodos que mi compañera Daniela se les explicará más adelante. Gracias. Bueno, antes de explicarle las técnicas de calidad del proceso de soldadura, me gustaría responder una pregunta. La soldadura es un proceso de impacto para la ingeniería industrial. Como futuros ingenieros debemos tener claro que nosotros resolvemos todo, no resolvemos, pero sí ayudamos en los procesos de fabricación de un producto, si estamos en el área de producción. Entonces, cada proceso es importante y crucial. Desde todos los ámbitos siento que la soldadura se hace muy presente, desde una bicicleta hasta un automóvil hasta un molde de producción. En este caso voy a poner el ejemplo del molde. Gracias a un molde nosotros podemos entregar un producto en perfectas condiciones. Y cuando me refiero a molde es que hay de diversos tipos, polipropileno, hay de arena y como en este caso de metal. Entonces sabemos que la soldadura es un proceso de unir dos o más piezas de metal o de materiales no ferrosos. Ahora, ¿en qué impacta en la ingeniería industrial? Siento que fue un papel muy, muy fundamental, que gracias a sus diversas aplicaciones nos ofrece muchos beneficios. Sigo con el ejemplo del molde, que es una sola inversión nos puede generar
más provecho. ¿En qué sentido? Un molde nos sirve en muchos casos para producir 1000 piezas, 1000 productos. Entonces es una rentabilidad grande. Como todo, tenemos que también tener en cuenta que el proceso de soldadura es desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Qué implica esto? Desde más infraestructuras grandes hasta más pequeñas. Entonces, para mí es crucial como futura ingeniera, siento que es uno de los procesos eh, más grandes, más riesgosos aún, y más cuando se trata del personal que se lleva a cabo. Para nadie es un secreto de que la persona o el operario que está soldando, como lo decía mi compañero, se expone a altas temperaturas, a ruidos muy insoportables, y esto a la hora o si no se cuida bien, si no tiene los cuidados necesarios, puede generar un tipo de enfermedad laboral. Ahora, prosigo. Técnicas que se utilizan para el control de calidad en la soldadura. Tenemos como primera la inspección visual, que es una de las técnicas más básicas y fundamentales. Bueno, primero, esta se hace antes, durante y después de este proceso. ¿Por qué antes? Antes porque el inspector tiene que ver si primero el material está en condiciones, la persona tiene las habilidades, si la persona tiene las habilidades correspondientes para hacer ese trabajo, y tercero, si la maquinaria está en óptimas condiciones y no va a haber ningún inconveniente para no generar un producto no conforme. Ahora, la inspección visual tiene como objetivo detectar defectos superficiales como grietas, poros, salpicaduras, y como ejemplo pongo el del automóvil. El automóvil, cuando ya pasa todo el proceso de soldadura y todo, que va que va a la pintura, si hay una salpicadura se va a ver reflejado, se va a ver una ondulación, un alto relieve. Entonces el inspector visual es la persona capacitada para, para dirigir el proceso y verificarlo, y tener en cuenta las especificaciones también del producto como tal. Bueno, en la soldadura existen varios tipos de ensayos o de pruebas, pero vamos a hablar de los ensayos no destructivos y las pruebas destructivas. Los ensayos destructivos, como su palabra lo dice, no destruyen la pieza que se va a trabajar o que se va a investigar o que se va a estudiar. Comenzamos con la radiografía, que es la radiografía o rayos X, que es la que detecta defectos internos, lo que no se puede ver a simple vista, lo que no podemos percibir. Entonces, esta máquina, ¿qué detecta o qué objetivo tiene? Esta máquina tiene como objetivo detectar las variaciones en un material que presenta una densidad diferente, que presenta un espesor diferente. En el caso, un ejemplo claro puede ser las varillas, no es que esta me está pesando más y esta me está pesando menos, o esta tiene un grosor o no diferente. Entonces lo que hacemos es compararlo y obviamente detectarlo con la radiografía. Otro es el ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? El ultrasonido es un haz de alta frecuencia que es circulado a través del material que se está investigando, que se va a inspeccionar. Tiene como objetivo de detectar líneas discontinuas, o sea, localizarlas internamente, porque como no lo podemos ver, pero ese sonido viaja a través de todo el material y es muy útil al momento de dar una respuesta rápida a donde se está localizando ese defecto. Entonces, algo muy inmediato, es muy fácil. Lo malo, o no lo malo, la desventaja es que se tiene que programar por medio de patrones, pero es fácil de utilizar. Es una máquina que se puede adquirir, un poco costosa, pero es una inversión que te va a quedar. Entonces, esa es una. Ahora, los líquidos penetrantes. Existen líquidos
o antes de echar el líquido penetrante, tú echas unos líquidos que son ultravioletas, no, fosforescentes o no fosforescentes. Entonces, primero que hay que hacer, limpiar la pieza, echarle el líquido, después echarle el líquido penetrante, quitar el exceso de líquido y por último, esperar un tiempo determinado. Como todo, tiene que esperar un tiempo para que haga como efecto. Pero su función es arrojar una sombra encima de lo que está, del defecto que tenga. Entonces, de defectos e imperfecciones, más que todo, este líquido, da como resultado si tiene grieta o no grieta la soldadura. Ahora se me olvidó también explicar, ustedes disculpen, que la radiografía se muestra a través de sombras, o sea, si hay un defecto, esta la muestra como sombras, entonces para que lo tengan en cuenta. Ahora, las pruebas destructivas. Las pruebas destructivas son aquellas que se utilizan y acaban destruyendo la muestra al someterlas a la misma. Son utilizadas para resistencia, la seguridad y la vida útil del material. Entonces, el ensayo de tracción como primera prueba se realiza para evaluar la resistencia y ductilidad del material soldado. Esta se expone a dos fuerzas de extrema a extrema, lo que hace es que se separe y obviamente ahí se observa cómo se separó, cómo se rompió, qué tal fue la resistencia, si va a ser un producto de calidad, si va a tener una vida útil, entonces todo eso conlleva. El del doblez, como todo, tiene que tener un grado tiene que tener un grado de adhesión del material. Quiebre el ejemplo de los edificios que dicen que tienen un punto de quiebre donde la rigidez de la estructura del edificio. Esta que hace que al momento de haber un terremoto o algo, el edificio se mueva de tal forma, más no que se quiebre, se rompa o se derrumbe. Bueno, así mismo es el doblez de la varilla, que tenga acción del material como tal, que se complemente como tal, pero a la vez se pueda doblar y tenga su rigidez y tenga su fuerza normal. Entonces, sigamos el ensayo de impacto. El ensayo de impacto mide la tenacidad del material. Esta solo, es un ejemplo. Disculpe. Mide la tenacidad del material. La pieza que se va a exponer tiene que poder romperse o se rompe de un solo impacto desde diferentes ángulos. Entonces ahí se evalúa y obviamente se toma nota si está cumpliendo con todas las especificaciones. Bueno, la metrografía es, como bien lo indica, es un examen que se toman partículas o pedacitos de soldadura para investigarlos muy a fondo. Esto busca que el material esté bien, que las partículas las partículas del material como tal se adhieran y se esté bien para el uso o ya esté un acabado final. Entonces, antes de hablar sobre el proceso de las pruebas de aseguramiento, primero, en las normas internacionales especifican las dimensiones de las pruebas y los procedimientos que se deben utilizar sobre los ensayos para determinar la información sobre los tipos, dimensiones y distribución de los defectos. Es importante tener claro en esto. ¿Por qué? Porque, al realizar realizar una pieza, nosotros tenemos que saber qué grosor tenemos que trabajar, con qué material podemos trabajar y sobre todo brindar la seguridad de esa pieza o ese material, porque estamos hablando de algo que se utiliza
tan comúnmente que obviamente estamos expuestos a ciertos tipos de accidentes, como por ejemplo, el ejemplo del edificio, si las varillas como tal no están bien, ese edificio se puede caer, o sea, esa estructura no está bien fabricada, eso se puede caer y puede que varias vidas se pierdan en ese proceso. Entonces, el proceso de soldadura o los procedimientos tienen que ser calificados y se clasifican para asegurar la constancia y la calidad. Por último, las pruebas de desempeño de soldadores. Entonces, aquí se mide la habilidad para realizar las soldaduras de alta calidad. Muchos conocen que de pronto las pequeñas empresas se enfocan más en la producción y obviamente quieren entregar calidad, pero hay mínimos defectos que pasan desapercibidos. En las grandes empresas que ya sea soldan los caparazones para carros o todo, pongo el del automóvil porque de pronto es el más fácil de conocer, o las bicicletas de alto rendimiento. Tienen que ser una soldadura tan perfecta que no se vea, o sea, ningún mínimo defecto, y estos antes de ser contratados obviamente le hacen una prueba a donde indican qué tan capacitados están y si no tienen un precedente laboral. Cuando hablo de precedente, si no tienen una discapacidad laboral, porque eso también hay que verlo, tantos años trabajando en un solo proceso, como todo se desgasta, como todo la vista se desgasta y todo. Entonces, estas pruebas se hacen con el fin de que el soldador tenga sus habilidades y también que sepa como tal qué es lo que va a hacer y sobre todo las normas que le rigen a él como tal. Entonces, el control de calidad adecuado en los procesos de soldadura ayuda a garantizar que las uniones sean seguras, duraderas y cumplan con los estándares requeridos. Todo esto es muy importante por, como les dije antes, es algo que nos rodea, con lo que vivimos todos los días y es algo que tenemos que tener presente, que si nosotros compramos calidad, vamos a tener una vida de calidad. Entonces, muchas gracias.